Gracias por continuar junto a nosotros. Usted está viendo Express News Noticias y el pasado 1 de junio estábamos anunciando que las normas habían cambiado para aquellas personas que tienen una propiedad y están rentando habitaciones o inclusive toda la locación. Pues bien, los periodos de notificación han cambiado varias veces debido al coronavirus y su arrendador tuvo que seguir las reglas vigentes cuando le notificó que usted debería haber abandonado su propiedad. Para hablarnos del tema, hemos invitado a Alexandra Muñoz de London Renter Unions. Bienvenida, Alexandra, gracias por atendernos a esta hora. Encantada, gracias por invitarme. Alexandra, expiró la prohibición de desalojo debido a las restricciones y las normas que cambiaron el pasado 1 de junio. ¿Qué pasa ahora si tengo atrasos con mi alquiler? Mira, hay que prepararse porque teníamos mejores garantías anti-desalojo cuando la pandemia estaba más grave. Ahora, si tienes retraso, lo primero es negociar con el propietario. Explícale que tu sueldo ha sido afectado por la pandemia. Pide una reducción de alquiler, eliminación de deuda. Hazlo por escrito porque necesitas tener prueba con un valor legal. Un acuerdo verbal no cuenta. Luego, mira si tienes derecho a prestaciones. Existen unas calculadoras online. Yo te envío los enlaces. También puedes buscar asesoramiento de deuda. Si dominas el inglés, buscas en Advice o en Shelter y pregunta por Debt Advice. Se supone que tenemos derecho a Universal Credit, Housing Benefit, Discretionary Housing Payment. Cada caso es diferente. Entonces, depende también cuál es tu situación, el estatus de inmigración que tienes. Algunas personas tienen un estatus de inmigración que pone no recourse to public funds. Eso significa que tienes restringidas las prestaciones. Pero si tienes hijos o si eres vulnerable, se te da propiedad y entonces tienes más garantías. Yo también te diría, únete al sindicato. Es cierto, Alexandra, que la mayoría de los inquilinos aún tendrán derecho a recibir un aviso de al menos 4 meses antes de que se pueda comenzar la acción judicial de desalojo. Sí, en la mayoría de los casos eran 6 meses desde agosto del año pasado hasta el 1 de junio. Y ahora eso cambió. Te explico un poquito porque existen 2 casos. Si el propietario tiene una razón legal para echarte, se te da una sección, o eso sería por comportamiento antisocial o por deuda de alquiler. Si debes menos de 4 meses, o a partir de entre 2 y 4 meses, se te da 4 meses de aviso. Pero si debes más de 4 meses, entonces solo te dan 4 semanas de aviso. Ten en cuenta que no tienes que irte inmediatamente solo porque se te dio el aviso. Hay un proceso legal que suele tardar y tienes derecho a seguir en la casa con los mismos derechos y obligaciones que antes. Se estima que son 700,000 personas en riesgo de desalojo solo en Londres. El otro caso es una sección 21, que es cuando no existe un motivo legal para echarte, pero al propietario, por ejemplo, le da la gana, quiere vender la casa o la verdad es que no tiene que dar una razón, es muy injusto. Pero si él quiere terminar el contrato, él puede hacerlo con 4 meses de antelación. De esos 700,000 que usted menciona y que están en riesgo de perder su casa, Alexandra, nos imaginamos que hay cientos de origen hispano, ya que comprar una vivienda aquí en Londres es de los lugares más costosos que hay en Inglaterra, al igual que en el mundo. ¿Existe algún nuevo esquema que pueda ayudar, por ejemplo, a los inquilinos con los atrasos de alquiler? ¿Podemos hablar de ese nuevo esquema, Alexandra, que pausa ese proceso que usted menciona de desalojo hasta por 60 días mientras uno recibe asesoramiento sobre las deudas? Existen varios. Existen esas prestaciones que mencioné, que es el Housing Benefit, Discretionary Housing Payment, que te da el ayuntamiento. Hay ayuntamientos que tienen una cuota que está relacionada con COVID y entonces muchas veces el ayuntamiento te puede ayudar. El esquema que creo que te refieres se llama el espacio de respiro, que es un moratorio por la salud mental. Entonces tiene unas reglas específicas para ver quién califica, pero sirve como un escudo
que entonces nadie puede venir a cobrarte. Y no son solo propietarios, se trata solo de alquiler, es más general. Pero te quita el estrés y así te da tiempo a pensar y también te dan soporte sobre cómo resolver tu situación. Entonces el propietario no puede llamarte a cobrar, no te puede enviar carta o no te puede emitir una orden de desalojo. Alexandra, varía mucho, por ejemplo, si uno es un inquilino de una propiedad privada o de un ayuntamiento o asociación de vivienda. En ambos casos, ¿uno puede detener ese proceso para que lo desalojen a uno? Si estás en casa social, tienes mucha más seguridad. De hecho, se te da más aviso si tienes retraso de alquiler y además ellos tienen que intentar resolver la situación de alguna manera. Ellos tienen que ayudarte a pedir beneficios antes de darte una orden de desalojo. En mi sindicato, sobre todo, lidiamos con el sistema de vivienda privado. Entonces, yo no tengo mucho conocimiento sobre casa social porque las reglas son un poquito diferentes. Yo sé que tienes más seguridad porque los avisos son más largos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi arrendador me presiona para que me vaya? Inclusive hemos visto casos en la prensa donde le sacan a uno las maletas, le cambian a uno las llaves, le dejan a uno, yo creo que en una situación muy precaria, teniendo en cuenta que ahora la pandemia, por supuesto, ha visto perder a miles de empleos aquí en las Islas Británicas y hay muchos que pueden estar atravesando por una situación similar. Sí, eso no tiene que pasar. Eso es ilegal, entra en la definición de acoso y es un acto criminal. Tienes que decirles que tienes un contrato y que tienes derechos y que si quiere echarte necesita una orden de desalojo y no te vayas solo porque has recibido la orden de desalojo. Contacta al ayuntamiento que ellos te pueden ayudar y espera tu sitio en juzgado. Eso que estás describiendo, que es una situación bastante intensa, no tiene que pasar por una serie de razones. Por ejemplo, el propietario no puede llegar a la propiedad, aunque debas, tienes los mismos derechos y obligaciones. El propietario no puede llegar sin un preaviso de 24 horas, no puede entrar a la propiedad sin tu autorización, no puede nunca tocarte a ti o a cualquiera de tus pertenencias, no puede cambiar la cerradura. Eso no tiene que pasar. La gente a veces desconoce que un proceso de desalojo lleva varios meses. Tenemos entendido, Alexandra, que son 3 etapas. Podemos mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, una es la notificación, la otra, tengo entendido, la acción judicial y por último, el desalojo por parte de las autoridades o alguaciles, como se les conoce aquí. Hablemos de esas etapas para que la gente sepa que a uno no lo pueden botar de la noche a la mañana de una propiedad. Perfecto, sí. El proceso es diferente si es una sesión 21 o una sesión 8, pero en cualquier caso el contrato va a seguir tal cual. A partir del 1 de junio la notificación va a poner una fecha que hoy van a ser 4 meses o 4 semanas. Eso quiere decir que el propietario quiere que te vayas, pero no tienes que irte. Caducados esos 4 meses, él va a pedir una cita en tribunal. Hay un retraso. Entonces, eso tarda varios meses. Vas a recibir una carta del tribunal diciendo, hemos recibido esta aplicación, esto es lo que quiere el propietario. Ahí tienes la posibilidad de recurrir, puedes desafiar esa orden. Si hay algún problema con la orden o si no tienes a dónde irte y quieres quedarte, eso quien decide es el tribunal. Y si la propiedad o el alquiler se va a devolver al propietario. Una vez que has enviado tu defensa, tu respuesta, ellos te van a dar una fecha para el proceso judicial. Entonces, ahí vas a tribunal. Puede que el juez encuentre que la orden no es válida o él no está feliz con la orden de desalojo y puede remitir el caso. Eso puede ser por unas razones, no hay protección de depósito o existe deterioro en la casa, el propietario no ha seguido las reglas propiamente porque los formularios tienen que ser rellenados y es un papel bastante complicado y cansativo.
En el segundo estallo, cuando sabes que el propietario va a llevarte a tribunal, no suele pasar mucho, pero porque ese proceso tiene un coste. El propietario tiene que pagar 400 libras. Algunos a veces no siguen con el proceso. Entonces lo cancelan. Entonces vale la pena esperar. Después que te contacte el juez, el tribunal, tú recibes consejos sobre cómo conseguir ayuda legal. Eso va a ser un solicitor o, no sé la traducción de solicitor, perdona, o consejo legal. Ellos van a mirar la orden y te van a ayudar a construir tu defensa. Y entonces el juez va a tomar una decisión. En la mejor de las decisiones, el caso se remite. Él puede dar posesión de la propiedad o una posesión suspendida. Suspendida te deja quedarte en la propiedad si sigues las instrucciones del juez. Por ejemplo, si debes alquiler, pero no demasiado, entonces ellos pueden hacerte un plan de repago y puedes ponerte al día en el futuro. Entonces, desde que consigas con los pagos y todo va bien, pero en el momento que te quedes con retraso de nuevo, entonces ellos pueden llamar a los alguaciles y entonces te desalojan. Es importante que usted acuda, como muy bien lo dice Alexandra, a un solicitor, un asesor legal o un abogado, en este caso cuando usted se vea en una situación que describe ella. Alexandra, finalmente, ¿dónde se pueden comunicar las personas que estén atravesando algo de lo que hemos descrito en el día de hoy? Esos desalojos que a veces ocurren de una forma ilegal porque el arrendador lo está acosando al inquilino, le bloquea la casa, incluso lo expulsa o le deja sus propiedades fuera de la vivienda. ¿Dónde pueden acudir para que se contacte con usted y le brinden asesoría? Sabemos que más de 700,000 personas tan solo en Londres pueden verse perjudicadas por esta situación. Muchas de ellas, lamentamos, pueden ser latinoamericanas. Exacto, sí. En el sindicato tenemos una sección que trata solo con hispanohablantes, entonces mucha gente de Latinoamérica. Sí, siempre intentamos trabajar para que eso no pase, intentamos evitar que llegue al punto de desalojo, especialmente un desalojo ilegal. Entonces intentamos tener información adecuada para que sepamos defendernos, enviamos cartas o intentamos evitar. A veces físicamente con el sindicato acudimos a la vivienda y nos ponemos adelante de la vivienda si hace falta para que eso no pase. Una vez que pase, entonces ya yo aconsejaría de contactar a Shelter porque ellos tratan con eso y el ayuntamiento también, porque si tienes el contrato, tienes derechos. Alexandra, usted ha sido muy gentil. Gracias por atendernos a esta hora. Estaremos nuevamente molestándola cuando una noticia de esta índole, debido a que acaban de cambiar las normas de desalojo desde el pasado 1 de junio, se nos vuelva a presentar. Gracias, Alexandra, por atendernos. Encantada, muchas gracias. Buen día. Y esta noticia se da precisamente cuando por primera vez en 6 años rentar una vivienda aquí en las Islas Británicas es más económico que comprar una casa. Vamos a un corte, usted está viendo Express News Noticias, tenemos más para usted.